Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces aquí está este elemento en vez de asterisco. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tomar la función y evaluarlo en los elementos, ¿no? En los xy. En este caso, ¿quiénes son nuestros xy? Van a ser los elementos de beta, ¿sí? Entonces aquí tendría que ser gamma 1 de t en 1, va a ser el escalar que acompaña a beta 1, a la primera función coordenada. Gamma 1 compuesta con t valuado en x va a ser el escalar que acompaña a la segunda función coordenada. O sea, esta segunda igualdad que aparece aquí la obtenemos usando el recordatorio anterior. Muy bien, entonces ya lo que queda es ir desarrollando todo esto y ver hasta dónde llegamos. Entonces, si desarrollo esta parte, que es gamma 1 compuesta con t valuado en 1, voy a obtener lo siguiente. O sea, primero tengo que hacer la evaluación en t y después en gamma 1. Si tomo t en 1, recordemos que t era un vector, o sea, la evaluación te da un vector cuya primera coordenada era evaluar en 0 y la segunda coordenada era evaluar en 2. Entonces, si hago t del polinomio constante 1, pues me va a dar el vector 1, 1. Y si después hago gamma 1, ¿qué hacía? Gamma 1 lo que hacía, si tú tienes una pareja así, te fijas en la primera coordenada, o sea, lo mandas a la primera coordenada. Entonces, cuando hago este cálculo y hago gamma 1 del 1, 1, pues me da 1. Ajá. Y bueno, haciendo lo mismo para gamma 1 de t de x, aquí me queda t de x, lo envía al 0,2 y después cuando hago gamma 1 me tengo que fijar en la primera coordenada, que en este caso es 0. Entonces, este elemento lo puedo escribir respecto a beta 1, beta 2 de esta forma. Y beta 1, beta 2 eran los elementos de la base dual de beta. Sí, aquí está arriba. Beta 1 y beta 2 son los elementos de la base dual. Entonces, ¿cómo me queda al final? Pues que t de gamma 1 se puede escribir conforme a esta combinación que está aquí. Entonces los coeficientes que me salen es 1 y 0. Entonces este 1 y 0 es lo que va en la primera columna de mi matriz 1 y 0. ¿Okay? Entonces voy a hacer lo mismo con el segundo vector, ¿sí? Con la segunda elemento en gamma, asterisco. Entonces haría lo mismo, sería t de t de gamma 2. Haciendo un razonamiento análogo, obtengo que al final lo voy a poder escribir como una vez beta 1 más 2 veces beta 2. Entonces estos coeficientes que aparecen aquí pues serían los que acompañan a la segunda, son los que tengo que colocar en la segunda columna de mi matriz de representación. Entonces cuando lo escribo pues tendría esto, 1 y 2. Ok, entonces ya terminé. Esta sería la matriz de representación de esta transformación respecto a estas dos bases. Es 1, 0 y el 1, 2. Muy bien. Ahora, vamos a fijarnos al final cómo nos queda. Entonces notemos que esta matriz de representación pues nos dio el 1, 0, 1, 2 de esta forma. Y esta matriz se puede ver como la transpuesta de esta otra matriz, 1, 0, 1, 2. Ajá. Pero esta matriz, la que está aquí dentro, pues es justo la matriz de representación de t respecto a beta y gamma. Ajá, que ya la habíamos calculado. Entonces, okay. Sí, por aquí tenemos la matriz, aquí está 1, 1, 0, 2. Y la matriz de representación, pero de t de t, nos da 1, 0, 1, 2, que es la transpuesta. Entonces vamos a ver otras funciones que son muy especiales. Recordemos que habíamos visto nosotros que si tienes el espacio B, dice dimensión finita, entonces el espacio dual tiene la misma dimensión. Entonces si vuelven a tomar el espacio dual del espacio dual, pues les va a dar la misma dimensión respecto al primer espacio, ¿no? Es decir, B va a ser isomorfo a B dual dual. Bueno, pues aquí les voy a presentar unas funciones que nos ayudan a ver cómo es isomorfismo. ¿Okay? Muy bien.
tienen B un espacio vectorial. Entonces para cada elemento en B podemos definir lo siguiente. Una función que va de B dual en F. ¿Y qué es? A una función lo envías a la evaluación en ese elemento, ¿sí? Recordemos que B asterisco pues son el conjunto de transformaciones que van de B en el campo. Entonces puedes evaluar en elementos del campo. Perdón, en elementos del espacio, en vectores. Entonces, por ejemplo, si X está en B y me tomo un elemento aquí, pues puedo hacer F de B y caigo en F. ¿Ok? Muy bien. Esta función, que es X gorro, tiene algunas características, ¿no? La primera es que es una transformación lineal. Pero fíjense que va de B asterisco en F. Entonces es una transformación lineal que va de un espacio en el campo. Entonces está en el espacio dual de donde sale, ¿no? Entonces X gorro estaría en B dual dual. Y la segunda característica que tiene esta función es que si cada vez que tomaste funciones en el dual siempre te dio 0, es porque el vector original es el vector 0. ¿Okay? Bueno, con este lema se prueba el siguiente teorema. Si tú tienes B un espacio vectorial, puedes definir esta función phi que va de B en B dual dual de la siguiente forma. A un vector lo tengo que enviar a un elemento aquí, que sería una transformación lineal que va de B dual en F. Bueno, pues ¿qué función puedo hacer? ¿Qué función puedo considerar? Pues es justo la anterior, ¿no? B X gorro. Entonces, esta función que a un X lo envía a X gorro, a esta función, es un isomorfismo. ¿Okay? Entonces no solo tenemos que son isomorfos, sino que este phi también nos da explícitamente un isomorfismo. Y bueno, gracias a este teorema tenemos este corolario que nos dice, si tú tienes un F espacio vectorial de dimensión finita, entonces cada base de B dual proviene de una base de B, ¿no? O sea, cuando haces el procedimiento de dualizar la base, pues debes obtener que existe una base en B, de manera tal que cuando tú dualizas esa base, pues te da la base que consideraste en B dual. Okay. Bueno, vamos a ver un ejemplo de este último corolario. Imaginen que tomemos estas tres funciones, F1, F2 y F3, ¿sí? Y lo que hace es F1 a un XYZ lo envía a X menos 2Y, a F2 a un XYZ lo envía a la suma, y F3 a un XYZ lo envía a Y menos 3Z. Okay. Estas son funciones lineales que van de R3 en R. Ajá. Entonces estas funciones están en el dual de R3, ¿sí? Es lo que escribo aquí abajo. F1, F2 y F3 viven en el espacio dual de R3. Y no solo eso, sino que podemos ver que es una base, ¿no? F1, F2 y F3 conforman una base. Entonces esta es una base en B dual. Y el corolario anterior nos dice, para cada base en B dual, pues tú puedes encontrar una base en B, de manera que al dualizar obtienes esta base, ¿no? La que tú tomaste al inicio. Entonces vamos a ver cómo calcular la base de la cual proviene esta base en B asterisco. Muy bien. Bueno, entonces vamos a notar lo siguiente. Yo no sé cómo es la base beta de cuál proviene, ¿sí? Pero sé que deben ser al menos tantos vectores como elementos en mi espacio, ¿no? R3 tiene dimensión 3, entonces aquí debo considerar 3 vectores y aquí le voy a poner X, Y, Z. Y debe ser tal que cuando hago B asterisco, pues me da F1, F2 y F3, ¿no? ¿Cómo calculo a este X, Y, Z? O sea, tengo que encontrar a X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3, de manera tal que me cumpla lo que está aquí, ¿no? Que es lo importante que nos dice el teorema. O sea, tengo que encontrarlos y me deben cumplir esto. Muy bien. Ahora, recordemos lo siguiente. Habíamos visto que las funciones coordenadas tienen cierta peculiaridad, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que
Si ustedes tienen una y-ésima función coordenada, que es lo que estoy escribiendo, y evalúan en un XJ, entonces esto les daba la delta de Kronecker. ¿Sí? Es justo lo que está aquí. Sí, los X y los XJ son los elementos en la base beta. Entonces los podemos ordenar como X1, X2, así hasta Xn. Estamos en espacios de dimensión finita. Cada función fi es la y-ésima función coordenada. Entonces, si tú tomas un XJ, pues la puedes evaluar en la función coordenada xy, y resultaba que si los índices eran iguales, pues entonces nos daba 1, y si eran distintos, pues nos daba 0. Entonces esto es lo que tenemos que recordar. Vamos a usar esto para encontrar los respectivos x, y y z. Muy bien, entonces así como los estoy escribiendo, x es mi primer vector, y es mi segundo y z es mi tercero. Entonces, si yo hago la primera función coordenada en el primer vector, por lo que escribí aquí, me debe dar 1, ¿sí? Pero, ¿qué significaría? Bueno, ¿cuál es la evaluación de f1 en x? Bueno, me fijo en x, tiene estas coordenadas, y f1 lo que hacía era lo que está acá arriba, ¿no? X menos 2y. Entonces aquí me quedaría, si tomo x de esta forma, me quedaría x1 menos 2x2. Ok, ahora me fijo en la segunda función coordenada y en x. X es mi primer elemento en la base, este es mi x1 y lo estoy evaluando en f2. Entonces aquí me tiene que dar 0 por esta condición, por lo que escribí acá. Pero ¿quién es f2 de x? Ah, bueno, f2 lo que hacía era sumar las tres coordenadas. Entonces aquí, si x es x1, x2, x3, f2 de x va a ser x1 más x2 más x3. Y por último, si tomo x, que es mi primer vector en beta, sería mi x1, y lo evalúo en f3, me tiene que dar 0. Y f3 lo que hacía es lo que está aquí arriba, y menos 3z. Entonces, si hago esto, y x es de esta forma, tendría x2 menos 3x3. ¿Ok? Entonces, usando esto, obtengo un sistema de ecuaciones de esta forma. ¿Sí? Que al resolver, bueno, aquí tendríamos que hacer las cuentas, y ya resolviendo tenemos que x tendría que ser este vector, 4 sobre 10 menos 3 sobre 10, menos 1 sobre 10. ¿Ok? Esto lo hice para x, entonces fíjense que resolviendo este sistema obtuve x. Entonces voy a hacer lo mismo para obtener y y para obtener z. Entonces lo que hago, el siguiente paso es hacer el mismo procedimiento, pero ahora para y. Entonces evalúo en y, obtengo esta parte, y aquí nada más hay que tener cuidado, porque y, aquí mi y, es mi segundo vector en mi base ordenada. Si este sería mi x2, entonces aquí f1 de x2 es 0. Ajá. f2 de x2, ahí coinciden los índices, es 1. Y aquí f3 de x2, no coinciden los índices, son distintos, es 0. ¿Sí? O sea, es el mismo sistema con las variables, casi del mismo sistema, pero fíjense que aquí es donde cambia, ¿no? Aquí es 1, 0, 0, aquí sería 0, 1, 0. ¿Okay? Entonces vuelvo a resolver y obtengo que y es de esta forma: 6 décimos, 3 décimos, 1 décimo. Y bueno, ya por último haría el mismo procedimiento, pero para z. Sí. Entonces hago lo mismo. f1 en z, z aquí sería mi x3, entonces sería f1 de x3 me da 0, f2 de x3 sería 0, y f3 de x3 aquí sería 1, ¿sí? Entonces la base de la cual proviene este conjunto f1, f2, f3, que es base en B dual, sería este elemento, esta base, la que tiene a x, a y y a z.